Meterse en la cama y notar que constantemente no paran de aparecer pensamientos intrusivos y que no sabes cómo frenarlos, cómo pulsar ese botón de apagar, es frustrante. Es por esto que en este vídeo te prometo que aprenderás a cómo gestionarlos para que no te apegues a ellos y no entres en una espiral en la que no puedas salir. Para que no te afecten cuando entres a la cama y mucho menos que estés pensando durante todo el día en temas del insomnio, con pensamientos intrusivos sobre cómo te va a afectar este insomnio en tu salud, en tu día, en tu vida, en tus relaciones personales y en todo esto que es abrumador sentirlo todo el día. Lo que te voy a mostrar y vas a aprender en este vídeo son herramientas que utilizamos con personas que nos llegan con la cabeza que no puede parar, con la cabeza que les provoca una ansiedad constante, una tensión constante y que no les deja disfrutar del día ni de la noche. Y cuando entienden cómo funcionan estos pensamientos y aplican, no tienen más esta sensación de abrumación y pueden disfrutar de su día. Por cierto, si quieres acceder al test para descubrir el origen y qué está manteniendo tu insomnio, o aparte herramientas como Organiza tu mente, la hoja de la aceptación, el audio en protocolo para gestionar una noche de insomnio, te lo dejo abajo en la descripción, en el primer enlace, pinchas ahí y te llegan directamente. Son totalmente gratuitos, así que espero que te ayuden muchísimo. En este vídeo, primero de todo, vamos a ver por qué ocurren estos pensamientos y cómo evoluciona este problema a un punto en el que constantemente estés pensando en el sueño, tanto el día como durante la noche. Segundo de todo, el error más típico que ocurre cuando esto aparece. Y tercero, cómo pararlos y cómo solucionar este problema. Primero de todo, tenemos que entender por qué ocurren estos pensamientos intrusivos sin parar. Primero de todo, viene de un momento en el que tu cerebro ha acabado de identificar y etiquetar que el hecho de quedarte despierto o el hecho de tener insomnio, el hecho de estar viviendo esto, es peligroso, es algo que tienes que estar alerta, es algo que tienes que estar pues vigilándolo porque es algo que te puede dañar, algo que te puede ir mal para tu salud o algo que te puede provocar algo que no sea beneficioso para ti. Entonces, teniendo en cuenta esto, como que tu cerebro es una máquina de sobrevivir, quiere que estés alerta de eso, quiere que realmente estés al tanto para que tú sobrevivas y para que tú no salgas dañado y que salgas de la mejor forma. Entonces, primero de todo, entender y comprender que nuestro cerebro no está haciendo nada mal. Todos esos pensamientos intrusivos nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a resolver las cosas. Pero cuando estás en un bucle circular del insomnio, pues tenemos que aprender a salir de él porque no nos ayuda. Si es una situación puntual en la que tenemos un problema en un momento, no hay problema de tener estos pensamientos intrusivos porque sabes que se van a ir. Pero en un problema circular como el del insomnio puede ser que constantemente estés con ellos sin poder pararlos. Es por esto que es importante entender por qué ocurren. Y básicamente ocurren porque tu cerebro simplemente quiere que estés bien, quiere que estés alerta, quiere que estés al tanto de lo que pasa porque se piensa que estás en una situación de peligro, una situación de amenaza, una situación donde tu integridad se ve afectado. Y es su responsabilidad alertarte porque se preocupa por ti. Como ya hemos visto en otros vídeos, hay muchas maneras de decirle a tu cerebro que esa situación no es peligrosa y que no tenemos por qué estar alerta, que al final es el problema principal del insomnio, que entras en un bucle de constante hiperactivación y constante alerta. Pero el problema es que ya ha llegado a un punto en el que estos pensamientos son más obsesivos y ocurren más de lo normal. Entonces, ya no es un problema tanto de que simplemente le tengas miedo a no dormir, sientas que estás en una situación de amenaza porque has etiquetado ese insomnio como una amenaza, sino que ya llega un punto en el que esos propios pensamientos se vuelven la amenaza. O sea, para explicarme un poco, primero de todo se detecta esta amenaza por el hecho de no dormir, pero llega un punto en el que pues has ido avanzando en este problema y ya lo que te está frustrando es tener estos pensamientos constantes sobre el insomnio. Y lo que pasa es que cuando aparecen estos pensamientos y del insomnio, el objeto que estaba detectado como peligroso, que es el hecho de no dormir, se desplaza y ya no es peligroso eso, sino lo que más importante y lo que más importancia le da es a los pensamientos. O sea, se acaba desplazando de que el insomnio es la situación de peligro a que los propios pensamientos son una situación de peligro. Y lo que pasa es que empiezas a intentar evitar estos pensamientos porque sientes y crees que estos pensamientos son lo que te provocan este problema. Entonces, se desplaza el problema. Ya no es que le tengas miedo a no dormir, sino que le tienes directamente miedo a provocar estos pensamientos. Y empieza un bucle en el que empiezas a intentar evitarlos, a frenarlos. Cuando aparecen, te entra la rabia, emociones fuertes, frustración, y ya este problema se desplaza. No es un problema ya de miedo a no dormir, que sí, que sigue estando ahí, porque primero tenemos que resolver esto para luego resolver lo otro, pero lo más importante, lo que está teniendo más implicación en este problema de sobrepensamiento constante y pensamientos intrusivos es el propio miedo
a que estos pensamientos aparezcan, porque has detectado que cuando aparecen es cuando no puedes dormir y ya le tienes miedo a que aparezca un pensamiento intrusivo. Hasta aquí esta parte donde entendemos por qué ocurren estos pensamientos y por qué estamos en este bucle. Hemos entendido que nuestro cerebro es una máquina de sobrevivir y que está haciendo su tarea bien y que está literalmente intentando preocuparse por nosotros y hacer que estemos bien. Eso por una parte, pero llega un punto en el que se desplaza esta preocupación y acabas tomando como un enemigo estos pensamientos y esto refuerza aún más el bucle de sobrepensamiento. Esto por una parte hemos visto el primer punto, por qué ocurren. Y el segundo punto es por qué se está manteniendo y el error más típico en estas situaciones. Y lo que hace que se mantenga y que incluso se agrave constantemente es que tú estás forzando a que esto no pase. Cuando aparecen estos pensamientos intrusivos, tu cerebro empieza, ojalá no tener estos pensamientos, no pienses en nada, no puede ser que esto esté pasando, y empiezas a intentar forzar que esto no ocurra, o no quieres tenerlos, o básicamente es que te has enemistado con estos pensamientos y no quieres saber nada de ellos, los quieres ignorar, quieres pasar de ellos, quieres que no aparezcan, te fuerzas a no pensar nada y eso lo único que hace es que se empeore y entres en una espiral de pensamientos que cada vez va a peor. Entonces, este es el principal error en estas situaciones. No cojas como un enemigo estos pensamientos y no quieras frenarlos con mucha presión, porque eso lo que hace es que luego salgan con mucha más intensidad y presión. Y seguramente estás pensando, pues, ¿cómo hago que no aparezcan o no tenerlos? Básicamente, primero de todo, tienes que quitar esta ansia y esta necesidad de no tenerlos porque te está generando más este problema. Así que te voy a dar 3 herramientas a 3 niveles diferentes de este problema para que aprendas a gestionar esta situación. Primero de todo, es importante tener en cuenta que tienes que aprender a gestionarlo, a ser responsable de estos pensamientos y aprender a gestionarlos sin querer evitarlos ni intentar forzar que esto no pase. Primero, la aceptación de decir, vale, estoy en esta situación, no quiero que esto se vaya ya porque cuanto más prisa tengo, más se va a quedar. Entonces, vamos a tomarnos que tenemos que aprender a gestionar estos pensamientos poco a poco para que tengas esa habilidad de que cuando te pase, tanto sea en este momento como en cualquier momento de tu vida, sepas cómo gestionar estas situaciones. La idea no es tapar e ignorar, sino aprender para tener esta habilidad para siempre, que al final es lo que más te va a ayudar a lo largo de tu vida, no solamente ya en el insomnio, sino en cualquier otra cosa. Pero en esta situación del insomnio vamos a ver 3 niveles en los que puedes acabar con este bucle. En el primer nivel está, por así decirlo, el nivel intelectual. Y aquí la clave está en comprender que estos pensamientos no son nada graves y que de hecho es totalmente normal. O sea, la primera fase es entender lo que está ocurriendo. Y esta parte la hemos estado trabajando en la primera parte del vídeo, donde has entendido por qué esto ocurre. Y es el primer nivel donde tenemos que actuar. Entender que estos pensamientos no son peligrosos y que no puedan dañarlos y que de hecho no tienes por qué forzar a que no ocurran. Entonces, en el primer nivel, tener en cuenta que esto no es nada peligroso y que no te pueden dañar tener estos pensamientos. Y vamos a dejarlos entrar en vez de intentar echarlos para afuera. En el segundo nivel tenemos el nivel experimental. Es el nivel donde vamos a actuar para que esto no ocurra. Y para dejar de darle señales sin parar a tu cerebro que tener estos pensamientos es algo peligroso, como hemos visto en el primer nivel, tienes que dejar entrarlos, dejar que ocurran, dejar tenerlos sin hacer nada al respecto. Sé que parece paradójico, pero directamente tu cerebro está sintiendo que no está siendo escuchado, por así decirlo. Imagínate, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que yo estoy aquí tranquilamente, estoy en la calle, por así decirlo, y de golpe veo que delante hay una vía de un tren y de golpe pues están pasando los trenes y hay gente por ahí. Y de golpe veo que hay un amigo, muy amigo mío, que está a punto de cruzar las vías y mira a un lado, mira al otro, no ve ningún tren, pero de golpe cuando va a pasar, yo sí que veo que un tren está a punto de cruzar. Entonces, mi objetivo, si veo que hay una situación de peligro como esta y quiero salvar a mi amigo, pues en este momento voy a empezar a gritarle, sal de ahí, está pasando un tren, pero cada vez me estoy dando cuenta que mi amigo no se está dando cuenta de esto y no lo está escuchando. Entonces, lo que ocurre en este punto es que si yo estoy dándome cuenta que mi amigo no me está escuchando, pues la solución siempre es gritar más fuerte, correr más hacia él, intentar intensificar este esfuerzo de intentar que me escuche
para así intentar salvarlo. Tiene lógica, ¿cierto? Pues esto es exactamente lo que está ocurriendo en tu cabeza. Cada vez que no estás escuchando a estos pensamientos y estás intentando evitarlos, esos pensamientos quieren avisarte más y más y más fuerte, porque se sienten más y más y más ignorados. Es como en esta situación en la que yo estoy gritando a una persona para salvarle, pues voy a gritar más porque quiero salvarle. Pues tu cerebro cada vez grita más y tiene más de estos pensamientos por el simple hecho de que te quiere salvar. Entonces, nunca una solución es evitar tenerlos, forzar no tenerlos, no escucharlos, intentar evitarlos. Esa nunca es la solución, porque cuanto más lo hagas, más se van a intensificar. En este punto, cuando hemos entendido esto, tenemos que, en el nivel experimental es la clave, experimentar estos pensamientos sin hacer nada al respecto, sin tomar acción, escuchándolos y aceptando que están viniendo. Simplemente dejar de evitar. Cuando hagamos esto, estos pensamientos poco a poco se irán reduciendo. No es una cosa instantánea. No es que, vale, hoy voy a aplicar esta noche, intentar escucharlos y mi problema de sobrepensamiento se ha acabado en un día. Obviamente no, es algo que tienes que aprender a hacer, es algo que tienes de acostumbrarte a hacerlo siempre y hacerlo bien, y es algo que se tiene que ir adaptando y a la vez se van a ir reduciendo. Pero hay otros factores que pueden estar alimentando este problema, que no solamente sea evitarlo, sino también puede ser la forma en la que te hablas. El primer punto ha sido entender lo que nos pasa para así poder comprenderlo y tomar acción. El segundo punto, irónicamente, a nivel experimental, es no tomar acción, sin intentar evitarlo. Y el tercer punto es la autocompasión. ¿Por qué? Porque cuanto más te hables mal, cuanto más creas que en esto nunca vas a solucionar, que no eres capaz de salir de esta, de todo este diálogo interno cuando tienes estos pensamientos intrusivos que se repite y se repite, cuando te estás tratando mal, es aún más difícil salir de este problema. Entonces, es imprescindible e igual de importante la manera en que te hablas y cómo te tratas a ti mismo, porque la autocrítica es lo que alimenta constantemente este problema y evita que lo puedas solucionar. Así que primero de todo, tratarse con amabilidad y simplemente entender que tu cerebro está haciendo la función que le toca. No está haciendo nada mal ni está ocurriendo nada fuera de lo normal, sino que inconscientemente y porque simplemente no sabes cómo gestionar esta situación, has intentado aplicar una solución que es evitarlo y lo estás reforzando más. Entonces, ahora ya tienes la clave, sabes cómo actuar, sabes dónde origina y sabes cómo tratarte, y esto poco a poco se va a ir disolviendo y este problema se va a ir reduciendo con el paso del tiempo. Llegados a este punto, si quieres que identifiquemos el origen y qué está manteniendo este problema del insomnio, en tu caso en específico, que te demos las pautas exactamente de qué tienes que hacer en tu situación y que además evitemos que tengas recaídas ni que vuelvas al principio de este insomnio con todo lo que ya has mejorado, sabes que tienes abajo en la descripción un enlace donde cuando pinches se te va a abrir nuestro calendario y puedes agendar una llamada totalmente gratuita con nosotros, donde simplemente nos vas a explicar con tranquilidad y calma tu situación y en el caso de que te podamos ayudar, pues te explicamos cómo lo hacemos. Y si simplemente quieres seguir solucionando este problema por tu cuenta, también sabes que tienes abajo en la descripción los recursos que he mencionado al principio, ya sea la hoja de la aceptación, Organiza tu mente, el protocolo en audio que te va a ayudar muchísimo a gestionar cualquier situación de insomnio. Sabes que lo tienes totalmente gratuito en la primera línea de la descripción, pinchas ahí y te llegan al momento. Así que espero que todo esto te haya ayudado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.